puede ser un factor que multiplicado por los otros factores da el polinomio. Ok, muy bien. Entonces, ¿es lo mismo factor que raíz o son dos cosas distintas? Pues no, como tal no es lo mismo porque, por ejemplo, un factor puede ser x menos 3, pero la raíz como tal es ese factor igualado a 0 y entonces sería, la raíz sería 3 en positivo. Muy bien, estás en lo correcto. Muy bien, entonces ahí sí está claro el concepto de el teorema del factor. ¿Alguien que me quiera contar qué es lo que dice el teorema fundamental del álgebra? Gracias, Magali. Aquí nadie alzó la mano. Bueno, Magali no la ha bajado, ya la bajó. Vamos a ver. Javier, ¿qué nos dice el teorema fundamental del álgebra? Pues yo entendí que el teorema establece que como tal una función polinomial de un cierto grado tiene exactamente los ceros de ese mismo grado. No sé si estoy bien o mal. De ese mismo grado. Por ejemplo, un polinomio de grado 5, ¿qué es lo que nos diría el teorema fundamental del álgebra? Que tendría 5 ceros. 5 ceros o raíces, ¿verdad? Ajá. Muy bien, se les conoce como ceros o raíces del polinomio. Exactamente, muy bien, eso es lo que nos diría entonces el teorema fundamental del álgebra. Ahorita lo vamos a escribir todo esto para que, empezar lo que veamos hoy con estos conceptos que ustedes ya revisaron. ¿Alguien que me quiera ahora platicar del teorema del residuo? ¿Qué es lo que dice? Sí, Iván, te escuchamos. Pues yo lo que entendí del teorema del residuo es que cuando tenemos un polinomio con coeficientes en los complejos y cuando lo dividimos de igual a otro polinomio pero de la forma x menos a, en donde igual a pertenece a los complejos, de ahí el residuo de esa división entre esos dos polinomios es igual a como evaluar, no sé si es correcto decir que evaluamos el polinomio en el valor de a. Exactamente. Entonces, evaluando el polinomio nos debe dar el valor del residuo de esa división. Perfecto, muy bien. Entonces, quedaron bien entendidos estos tres teoremas, que lo que les mencionaba es que es importante que se entienda desde un inicio, ¿no? Entonces, vamos a escribir algo sobre esto. Vamos primero a escribir algo sobre el teorema fundamental del álgebra, y lo que nos diría en términos generales es que si el polinomio que tratemos, p de x, es un polinomio de grado n, ahí sabe, no me quedó bonita, perdón, me voy a regresar, de grado n, entonces este polinomio p de x tiene n raíces. N raíces, o como dijo su compañero, o ceros también se les conoce, ¿no? O ceros. Se les conoce como ceros porque, cualquier polinomio que se evalúa en su raíz es igual a 0, ¿no? Y de ahí que también se les conozca así. Y estas pueden ser reales o complejas. Que pueden ser reales o complejas. Con eso nos referimos a eso, ¿no? Esas raíces pueden ser valores reales, pueden ser valores complejos. Y eso es lo que nos diría el teorema fundamental del álgebra. Lo que nos dice el teorema del factor es que p de x es divisible entre su factor. El factor lo representamos, como bien dijo su compañera, como x menos un valor en particular, x menos a, y esto es lo que implica
que el valor del polinomio evaluado en A es igual a 0, ¿no? Aunque esto, bueno, esto tiene que ver con lo que dice el teorema del residuo. El valor del polinomio evaluado en A nos daría 0. Por lo tanto, aquí lo que importa es decir, x menos A es un factor del polinomio de P de X. Perdón. Ay, es que estoy moviendo mal. Perdón, es que me moví entre pantallas y perdí de vista aquí la pizarra. Siendo el valor de A una raíz. Ahí se vería entonces la distinción entre lo que es un factor y lo que es una raíz. X menos A es el factor y A es la raíz. Y de tal manera que si evaluamos el polinomio en este valor de A, se obtendría que el polinomio nos daría 0. Esto lo que implica también es que el polinomio, podemos visualizar para este polinomio cualquiera sus raíces reales en específico, cuando vemos que la gráfica de este polinomio cruza por el eje X. Justo en estos cruces con el eje X es donde vamos a tener las raíces reales. Ojo, en cuanto a raíces complejas, las raíces complejas no se pueden visualizar así de fácil en una gráfica, ¿sí? Las raíces complejas, pues, como dice el nombre, sí sería mucho más complejo su análisis y no se ven gráficamente. En cambio, las raíces reales sí las podemos ubicar en la gráfica del polinomio como los cruces con el eje X. ¿De acuerdo? Eso es una parte importante que también supongo que revisaron, ¿no? La relación entre la curva del polinomio, de su gráfica, y pues lo que es sus raíces. Ahora, el teorema del residuo lo que nos dice es que si dividimos al polinomio P de X entre uno de sus factores, esto es X menos A, siendo A la raíz, como dijimos antes, y el X menos, bueno, aquí le voy a llamar un valor C, para no estar indicando que necesariamente ese valor es una raíz, X menos C. Si dividimos un polinomio entre un valor, un binomio X menos C, esto lo que nos estaría indicando es exactamente lo mismo que el evaluar, como bien dijeron aquí, el evaluar el polinomio en C, y esto lo que nos da es el residuo de la división. Eso es lo que nos dice este teoremita, y lo que nos da, digamos, es una forma alternativa para conocer el residuo de una división de un polinomio entre este tipo de factores, y esto nos evitaría, digamos, hacer la división en sí de polinomios. Simplemente al evaluar el polinomio podemos encontrar el residuo, o viceversa. Si nosotros queremos no evaluar el polinomio, pues podemos, ya sabemos cómo se evalúa, pues simplemente sustituyendo, ¿no?, el valor en cuestión en el polinomio. Pero si no lo queremos hacer así, pues también se podría hacer lo contrario, hacer la división del polinomio entre este factor X menos C, y así encontraríamos también, con el residuo, encontraríamos el valor del polinomio. Así que bueno, eso es lo que nos dice en sí el teorema del residuo, que cuando lo dividimos específicamente entre su raíz, pues lo que nos daría es el residuo igual a 0, ¿verdad? Si se divide entre, voy a poner esto así, si se divide P de X entre su factor, o entre uno de sus factores, más bien, el residuo es igual a 0, diríamos, ¿no?
es decir, el polinomio p de x dividido entre x menos a nos daría específicamente el valor del polinomio en a, y esto sería igual a 0. En sí, en general, esto es lo que nos dice el teorema del residuo. Así que lo importante era definir primero estos teoremitas para de ahí partir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es ya directo llegar a las técnicas para encontrar las raíces, y vamos a encontrar ahorita el valor de algunos, de cómo encontrar las posibles raíces racionales. Entonces, ¿quién me quiere platicar si entendieron esa parte? ¿Cómo se ubican las posibles raíces racionales para un polinomio? ¿Alguien lo quiere platicar, digamos, de manera así, solo verbal ahorita? ¿O no quedó claro? ¿Sí lo revisaron esto o no en sus notas? Porque al parecer algo aquí no se revisó. ¿Encontraron en las diapositivas cómo se encuentran las posibles raíces racionales o no? Tengo entendido que era igualando la función a 0. Y entonces, donde intersectaba el eje X, eran las raíces racionales. Pero no estoy seguro. Ok, las posibles raíces, gracias. A ver, ¿quién habló ahorita? No vi. Yo. Elliot, ok. Bueno, esa es la parte gráfica, ¿no? Donde se intersectan con el eje X, es cómo se encuentran raíces reales. Pero posibles raíces racionales, esto lo hacemos sin necesidad de ver la gráfica, y eso es simplemente observando el polinomio que tenemos, ¿no? Aquí se los puse de forma muy genérica, y lo vamos a ver ahorita con ese ejemplo que les puse ahí. Las posibles raíces racionales se tomarían con el elemento AN, y se ve ahí que el elemento AN pues es el que acompañaría a la X de mayor grado, ¿no? De mayor exponente. En este caso, bueno, como vemos para el ejemplo, este factor en este polinomio p de x que tenemos abajo, más bien este coeficiente AN, pues sería 2, que es el que acompaña a x cúbica. Mientras que el elemento A0, pues es el término independiente, el que ya no lleva ni siquiera la x. Como vemos aquí, es el último valor. Y el término para este ejemplo, el término independiente, pues para este ejemplo p de x sería menos 3, y eso se los puse aquí. Justamente lo que tendríamos que hacer es este cociente, en el que arriba vamos a poner los coeficientes, bueno, el coeficiente de A0 y el coeficiente AN y todos sus factores. De tal manera que para este polinomio, ya que tiene numeritos aquí, tendríamos que los coeficientes, bueno, el coeficiente de 0 ya vimos que es menos 3, y sus factores serían todos sus factores que lo podrían formar, ¿no? Y serían, pues, el más menos 1, es un número primo, entonces sus factores van a ser, pues, el 1, positivo o negativo, y el 3, positivo o negativo. De la misma forma, para el valor 2, que es el que acompaña a x cúbica, pues aquí tendríamos como factores pues al más menos 1 y al más menos 2. Con esto nosotros estaríamos formando un cociente en el que arriba tendríamos todos los posibles elementos que son factores de A0 y abajo los factores de AN. Aquí todas las posibilidades se limitarían a tener pues el más menos 1. Ojo, aquí siempre va a ser en este orden, siempre abajo van a ir los factores de AN. Entonces no puede ser en distinto orden, abajo no pueden ir los factores del término A0, así que no podría tenerse aquí, por ejemplo, un tercio, pero sí podríamos tener más menos un medio, por ejemplo.
¿Y cuál otro? Pues nada más y menos 3. Porque, bueno, de otra manera, pues no tendríamos algún otro, pero sí podríamos tener, por ejemplo, el más menos 3 medios. ¿Sí se entiende esto? Que es lo que estamos haciendo, los cocientes posibles, pero siempre en ese orden. No sé si esto quede claro. Todas estas van a ser nuestras posibles raíces racionales. Esto venía ahí en la presentación, aunque claro, como les decía, ahí no venían los ejemplos realmente explicados. Y bueno, la idea era tratar de comprender de qué se trataba, ¿no? Entonces, para un determinado polinomio, no todo van a ser raíces racionales, porque también existe el concepto de raíces irracionales. Entonces, bueno, esto nos permite ubicar de manera general a las raíces racionales. Son valores racionales, si se acuerdan, pues aquellos que se pueden expresar como una fracción. Y si se acuerdan también, pues los irracionales no se pueden expresar como una fracción, ¿sí? Son los que tienen una cifra decimal infinita y no es periódica, ¿no? En cambio, las racionales, pues sí tienen forma de expresarse siempre como una fracción o un cociente, ¿no? Esta sería entonces la manera que vamos a encontrar para hallar posibles raíces racionales. Que decía, no necesariamente aquí todas las raíces para este polinomio en particular tendrían que ser racionales. En este caso del polinomio p de x que tenemos de ejemplo, ¿cuál sería el número de raíces que vamos a tener? ¿Nadie? Lo acabamos de ver con el teorema fundamental del álgebra. ¿Cuántas raíces tenemos en este polinomio que es de grado 3? ¿Tres raíces? 3 raíces. Va a haber 3 raíces. Entonces, bueno, una vez que ubicamos aquí las posibles raíces racionales, pues vamos a empezar a ubicarlas. Lo primero entonces sería revisar mediante la división sintética. ¿Sí pudieron revisar esto de la división o no? Sí, maestra. La división sintética, entonces, pues tomaríamos únicamente para hacerla los coeficientes, los numeritos que acompañan a las x, y siempre en orden decreciente. Y vamos a poner todos los elementos, aunque faltara alguno, tendríamos que completar con ceros. En este caso, si está x cúbica, x cuadrada, x y el término independiente menos 3, pero si alguno de estos no estuviera pues presente, digamos, en este polinomio, se tendría que poner un 0, de tal manera que completáramos desde el grado mayor, todos un grado menos hasta llegar al A0, ¿no? Vamos a dividir, por ejemplo, entre qué valor de estas posibles racionales les gustaría. ¿El 3? Vamos a pensar en el 3. Entonces, si se acuerdan de la división sintética, ¿qué se hacía después de hacer esto? Bajamos el primer término, que sería el 2, Okay. y lo multiplicamos por el 3. Muy bien. Y ese resultado lo ponemos abajo del 7 y hacemos la suma. Muy bien. Esto nos daría 13. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después. Nuevamente se multiplica el 13 por el 3. 13 por 3 y nos daría ¿cuánto? 39. 39. Y se vuelve a sumar, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría la suma? 41, no. Sí, 41. Sí, 41. Muy bien, Daisy. 41. Después tendríamos que volver a multiplicar 41 por 3. Da 123. 123 menos 3 nos daría entonces 120. 120. Esto sería el residuo. Y pues si aprovecháramos el teorema del residuo, pues diríamos que si evaluáramos aquí al polinomio en 3, el resultado nos daría 120, ¿verdad? Por eso decíamos que el teorema del residuo es
pues se podría decir un teorema que nos sirve para alternar entre evaluar el polinomio o hacer la división según lo que nos parezca más fácil. Y bueno, aquí tendríamos las dos formas, ¿no? Esto es el residuo y el polinomio que queda pues es un grado menor al original. En este caso no es una raíz, entonces para que esto pudiéramos decir que 3 es una raíz del polinomio, tendríamos que haber llegado a que este residuo sería 0, pero no lo es. Entonces, bueno, lo único que nos sirve es aquí para saber que el polinomio evaluado en 3 nos daría 120, un valor positivo y además grande, ¿no? Así que bueno, para la búsqueda de la raíz no habría más que pues seguir haciendo divisiones sintéticas. Una recomendación pues que se les hace normalmente es que prueben normalmente los primeros valores, por ejemplo el más 1 o el menos 1. Vamos a tomar entonces los primeros, 2, 7, 2 y menos 3. Vamos a probar entre menos 1, por ejemplo, ¿no? Bajamos el 2 y probemos aquí. Menos 1 por 2 nos daría menos 2, y 7 menos 2 nos daría 5. 5 por menos 1 nos daría menos 5, y menos 5 más 2 nos daría menos 3. Menos 3 por menos 1, esto nos daría 3 positivo, de tal manera que al hacer esta última suma, llegaríamos efectivamente a que el residuo aquí vale 0. Entonces, teniendo esto, diríamos que el menos 1 es una raíz. Lo voy a poner aquí en color rojo. Este valor es raíz. Y si quisiéramos poner esto como un factor, el factor tendría que ser x más 1, ¿verdad? Por lo mismo que ya dijeron antes, que pues cada uno de los factores se tendría que igualar a 0, entonces aquí tendríamos que x es igual a menos 1, por lo tanto, ya viéndolo como factor, siempre va a ser el signo opuesto, se podría decir, ¿no? El factor es x más 1, el valor de menos 1 es el que es raíz. Vamos a llamarle aquí alfa 1 o A1, como le llamamos desde un inicio. Aquí no quisiera llamarle como el mismo nombre de los coeficientes, entonces sí le voy a llamar alfa para evitar la confusión entre el nombre de los coeficientes. Alfa 1 es raíz del polinomio. Y esto que obtuvimos, pues es un polinomio de grado ahora 2. El original era de grado 3 y este lo podríamos representar como un valor de otro polinomio, el q de x, que sería pues 2x cuadrada más 5x menos 3. Una vez que hemos llegado a ese polinomio ya de grado 2, podríamos seguir haciendo divisiones sintéticas para hallar los últimos dos valores, las otras dos raíces que nos faltan, o podríamos irnos de forma más segura directamente con la fórmula general o la chicharronera, ¿no? Como la conocemos más cariñosamente. Así que, bueno, en este caso, pues tendríamos que hacer esta división. ¿Se acuerdan de la fórmula de la chicharronera, verdad? Si alguien la puede trabajar ahí, encontrar esas últimas dos raíces, ¿cuánto nos daría, por favor? Profesora, si lo hice con factorización, ¿igual sirve? También puede ser factorización. Entonces me dio menos 3 y un medio. Perfecto. Entonces, esas son las raíces que nos faltan, ¿no? Aquí yo se las puse con la fórmula general, no es que no la quise mostrar luego. Si se les complica la factorización, pues la fórmula general es la que es aquí infalible, ¿no? Entonces, si se acuerdan, es menos b más menos b cuadrada menos 4a por c y entre 2a. Sustituyendo todo, pues llegarían a esto. Entonces, bueno, lo que tendrían que hacer es menos 5 más menos 7 entre 4. De ahí obtendrían directamente que A2, bueno, aquí le podemos llamar, como ya le llamé alfa 1,
les voy a llamar aquí. Esta sería alfa 2 y alfa 3. Alfa 2, alfa. Esta sería nuestra raíz. Alfa 2. Aquí ya está el subíndice. Perdón, déjenme admitir aquí a personas que están llegando. Alfa 2 y alfa 3, de tal manera que podríamos decir que el polinomio se podría ver como la factorización de x1, x más 1, que fue el primer factor que hallamos, por el polinomio q de x, que fue este último que desarrollamos, o lo que nos piden más comúnmente en los exámenes, pues es desglosar el polinomio en términos, o expresar el polinomio en términos de sus factores lineales. Y vemos por qué se llaman factores lineales, porque aquí tendríamos que x más 1 por x menos 1 medio por x más 3. Esto nos, al hacer este producto, nos daría exactamente el mismo polinomio que trabajábamos al inicio, ¿no? Y aquí vemos, bueno, que las tres raíces, ahí las tenemos. Unos son los factores y otros son las raíces. ¿De acuerdo hasta aquí todos? Pero de entrada lo importante aquí era, pues, revisar cómo hallar las posibles raíces racionales. Este es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? O como hizo su compañero, también es válido que este polinomio se factorizaba. Voy a reescribir aquí el q de x como 2x cuadrada más 5x menos 3. Lo podrían haber visto factorizado como, esto sería 2x menos 1 por x más 3. Y para esto, bueno, tendrían que tener pues esta habilidad para desarrollar esta factorización, ¿no? Esto lo vieron seguramente pues desde el bachillerato, el tema de productos notables, donde se les decía, bueno, en este tipo de ejercicios tienes que encontrar un par de números que multiplicados te den el menos 3 y sumados y además multiplicados por un tercero te den el segundo término, el más 5, ¿no? Así que, bueno, esta factorización también es posible. Hay algunas factorizaciones más sencillas que otras, pero se puede hacer si no quieren acudir a la fórmula general, ¿sí? En otros casos, si les cuesta trabajo esta factorización, como decía, pues la fórmula general nos lleva de la mano, ¿no? Para encontrar estas raíces. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, profesora. Sí. En la anterior diapositiva en la que hice factores A0 y factores AN, ¿cómo llegamos a menos 3 y a 2? Ah, bueno, estamos hablando de que eso es para este polinomio en particular. El término A0 es este. Menos 3, por eso lo puse aquí. ¿Sí? Y el polinomio AN, pues es el que acompaña a la x de mayor exponente. Bueno, más bien el coeficiente AN, pues es el que acompaña aquí a la x cúbica, en este caso es 2. Entonces, AN vale 2 para este polinomio en particular, ojo, esto no es general para cualquier polinomio, es para el polinomio que estamos estudiando ahorita. En este caso, el polinomio tiene un término independiente que es menos 3, y ese es el A0 que conocemos como tal, ¿no? Y el valor del coeficiente que acompaña a x cúbica es 2, por lo tanto, pues este es el que va abajo en este cociente que se forma, ¿no? Donde P está formado por factores del término A0 y Q está formado por los factores de AN. ¿Sí te aclara esto un poquito, Javier? Muchas gracias. Bien. Entonces, pues cada polinomio que tratemos va a tener distintos valores de A0 y de AN. Ojo, eso no es algo que se pueda generalizar, ¿no? ¿Hasta aquí todo va bien?
Profesora, ¿las últimas raíces también son racionales? Son racionales, aunque en este caso, pues, bueno, el 1/2 es definitivamente racional, es una fracción. El 3, el -3, pues aunque se ve más como un entero, es un entero negativo incluso, pues los enteros forman parte de los racionales. Si se acuerdan cuando hicimos la revisión de los conjuntos numéricos, los enteros están incluidos dentro de los racionales. Y de hecho, pues si tú le pones aquí un 1 debajo, pues esto lo puedes expresar como una fracción y es perfectamente válido. Lo que no es tan fácil a veces es ubicar raíces irracionales. Ojo, para el caso de las raíces irracionales, seguramente habrán leído ahí en la presentación, pues que las raíces irracionales es más complicado hallarlas. A veces, pues incluso no se pueden ubicar directamente, sino que tendríamos que hacer uso de algunos programitas, ¿no?, de computadora, o nosotros mismos programar. Pueden hacer programas para la computadora o para las calculadoras científicas en donde les encuentre aproximadamente el valor de raíces irracionales. Pero ya sabemos que las raíces irracionales no se pueden representar como una fracción y tienen una cantidad infinita de dígitos en forma decimal. Así que, pues lo único que se puede obtener son aproximaciones con determinado número de dígitos según algunos métodos numéricos. Para esto van a llevar una materia que justo así se llama, métodos numéricos, y entre otras cosas ahí van a ver cómo pues programar precisamente este tipo de, pues sí, de programas, valga la redundancia. Lo que tendrían que hacer es programar para ubicar cercanamente esas raíces irracionales. En otras situaciones, cuando logramos llegar al polinomio de grado 2, después de hacer divisiones sintéticas consecutivas tal vez, si llegamos al grado 2, con la fórmula general también salen las raíces irracionales. Pero esto, bueno, no es en la mayoría de los casos, ¿no? Ahorita vamos a ver más ejemplos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Profesora, yo tengo una duda, perdón. Sí, dime. Es que justo ya en esa parte cuando ya tuvimos que factorizar, bueno, o que uno de los métodos era factorizar y el otro era lo de la fórmula general, nada más esa ecuación me perdí de dónde salió. O sea, sí. ¿Cuál ecuación? ¿Puede compartir pantalla? Es que no estoy bien. Sí, permíteme, ahorita la comparto, es que estaba viendo aquí el siguiente ejemplo que les iba yo a poner, dame un segundito. Sí, no hay problema. Caray, ahora no me comparten. Ahí está. Nada más me avisan cuando ya vean la pantalla. Ya se ve. Okay. La parte de hasta arriba que dice q de x igual a 2x cuadrado más 5x. ¿Esto de dónde lo tomé? Ajá, sí, es que ahí no. O sea, no. Eso es el residuo, bueno, es lo que resultó en el último renglón de la división sintética, esto que tenemos aquí abajo. Ahí está, ok. ¿Sí? Sí. Entonces, una vez que tú ubicas una raíz, cuando ya llegaste a que el residuo es 0, los dígitos que te quedan a la izquierda de ese residuo forman un nuevo polinomio, que es al que le llamé aquí q de x. Mira, aquí mismo está. Entonces, lo que veríamos es que ese polinomio que se formó, o que se encontró de esta forma, lo que tendríamos es que sería de un grado menor al polinomio original. Entonces, el original era de grado 3, este ya va a ser un polinomio de grado 2. De tal manera que el coeficiente de x cuadrada es 2, el de x es 5 y el independiente es -3. De ahí salió. Perdón, ¿por qué es de un término menor? Es un grado menor. De un grado menor, perdón, ¿por qué es de un grado menor? Siempre es un grado menor porque esta división es equivalente a hacer la división de casita. Ah, ok. Si te acuerdas de la división de casita, pues si hubiéramos hecho esto, habríamos tenido que hacer el 2x cúbica más 7x cuadrada más 2x menos 3. Digamos que la división sintética es un atajo para no tener que hacer esto,
pero aquí lo que habríamos tenido que hacer para llegar a lo mismo es esta división. Entonces, bueno, ¿por qué es un grado menor? Porque estamos dividiendo entre un binomio de un grado y de tal manera que aquí tendrías tú que haber encontrado un término que multiplicado por x te diera 2x cúbica. ¿Te acuerdas de este tipo de división? Sí. Vamos a hacerla aquí ya que estamos en esto. Sirve que nos acordamos, ¿no? Déjame ver, aquí es más 7. Ya le quité el signo. Más 7. Si recordamos cómo se hacía esta división, bueno, se tenía que encontrar un valor que multiplicado por x me diera 2x cúbica. Pues esto tendría que ser 2x cuadrada. 2x cuadrada al multiplicarla por x me daría el 2x cúbica. Luego tendríamos que multiplicar este mismo por el 1 y tendríamos más 2x cuadrada. Luego se tiene que hacer una resta y para hacer una resta, bueno, tengo que cambiarle los signos a este término y a este otro. Y como vamos a hacer esta resta, ¿qué nos queda? Se anula este término, nos daría 0. Se suman estos y aquí nos quedaría más 5x cuadrada. Bajamos el siguiente término, 2x. Aquí a lo mejor necesito borrar esto. Perdón, para que se vea con espacio esta división. Entonces, ya teniendo esto, ahora tengo que buscar un elemento que multiplicado por x me dé 5x cuadrado. Pues esto seguramente será más 5x, que al multiplicarlo por x me va a dar exactamente 5x cuadrada, y luego 5x por 1 me va a dar más 5x. Le cambiamos el signo a todo, recuerda que se va a hacer la resta. Entonces, al hacer esta resta, este se anula, se suman estos, me quedaría menos 3x, ¿no? Menos 3x, bajamos el último que es menos 3. Y aquí lo que vemos es que para encontrar este término exactamente menos 3x, multiplicando aquí por x, me faltaría el menos 3. Este menos 3 por x me daría justo menos 3x. Y menos 3 por 1 me daría menos 3, luego se hace una resta, de tal manera que para la resta cambio el signo, y esto me daría exactamente el residuo esperado, que sería 0. 0 en x, 0 en este caso, y así también encontraríamos que x más 1 sería un factor al polinomio. Entonces, si te das cuenta, esta división sintética es el equivalente, pues, a hacer esto, ¿no? Sí. Gracias. Normalmente no nos gusta hacer esta división de casita y entonces nos vamos por la manera muy práctica que es la división sintética. Es en sí como la misma división, pero nos baja igualmente un grado el polinomio resultante. Si te fijas, entonces aquí nos resultó como respuesta a esta división, pues este polinomio de grado 2, que es el mismo que obtuvimos en la división sintética. Es muy buena la pregunta, entonces, por eso, para que no olvidemos que finalmente lo que estamos haciendo en la división sintética, pues es una división de polinomios, ¿no? Polinomios entre un determinado factor lineal. ¿De acuerdo? ¿Sí te queda más claro aquí? Este residuo que vemos en la división sintética y en la división de casita, pues es el mismo residuo. Sí, muchas gracias, profesor. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta que quieran aclarar antes de continuar? Ya, profesora. Ahí entonces el 3 no es una raíz racional porque no le baja un grado al polinomio. Exactamente. Lo que tendríamos es que, bueno, podríamos hacer esta misma división que tenemos aquí y pues a lo que llegaríamos es a otro residuo, ¿no? El residuo, de hecho, ahí tendríamos como resultado 120. Dios. En vez de este 0, como analogía, tendríamos un 120. Entonces, pues no redujimos en sí el factor. No fue un factor porque no se reduce en sí el polinomio, sino que nos estaría diciendo, bueno, sí se podría obtener, pero al sumar a ese polinomio resultante el residuo entre el mismo factor x más 1, lo cual pues no sería práctico. No nos sirve porque no es raíz del polinomio. ¿Sí está claro, Alexis?
Sí, profesora, gracias. Muy bien. Vamos entonces, Elizabeth, ¿tienes duda? Sí, profesora. ¿Podría repetir cómo salieron las posibles raíces? Las posibles raíces racionales, sí, claro. Sí, por favor. Para esto vamos a observar siempre el polinomio que se nos dé, ¿no? Este es el que nos dieron aquí en este caso. Lo voy a poner con plumones. Este es nuestro polinomio. Lo que observamos es el último término, siempre. El último término, el que no lleva la x, es menos 3. Y el que lleva al exponente mayor, pues es el 2. Son los que vamos a observar siempre. Entonces, al último término yo le llamo A0. Ese valor de A0 es menos 3. Encuentro todos sus factores, normalmente factores primos, ¿no? Ya sabemos que todos los números, en general, pues son números compuestos, ¿no? Todo número compuesto se puede encontrar sus factores primos. Pues eso es lo que hacemos aquí realmente, ¿no? Y el menos 3, pues es un número primo realmente, ¿no? Que es negativo, pues es un número primo que es divisible solo entre 1 y entre sí mismo. Así que tenemos sus factores más menos 1 y más menos 3. Y del 2, pues es en este caso otro número primo, también solo es divisible entre más menos 1 y más menos 2. Así que con estos dos elementos, el A0 y el AN, vamos a formar nosotros este cociente. Esto sí venía ahí en su presentación, con toda certeza. Y lo que vamos a hacer es formar este cociente, en el que arriba van a ir los factores de A0, y en el de abajo van a ir todos los factores del término AN. ¿Sí? ¿Te queda más claro así, Elizabeth? Sí, profesora, y todas gracias. estas posibilidades, bueno, son únicamente con estos dos numeritos que tenemos, o el 1 o el 2 abajo en el denominador, y el 1 y 3 únicamente pueden estar en el numerador, ¿no? Solo en ese orden. No podríamos aquí decir, por ejemplo, que un tercio forme parte de estas posibles raíces racionales, porque ya estaríamos en un orden contrario. Eso es importante que quede claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí está claro, Elizabeth? Sí, profesora, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, este fue apenas un primer ejemplo. Ojo, ¿no? Así que, bueno, esto nos sirvió para recordar esta división de casita. No sé si la hayan revisado ahorita que hicieron su trabajo, pero si no, bueno, ahorita ya más o menos se las recordé, ¿no? Vamos a ver entonces otro ejemplo. Bueno, y antes de eso aquí puse un teoremita. Perdón que estaba aquí yo distraída escribiendo este teoremita antes. Entonces, si nosotros, este teorema sí seguro lo revisaron ahí en en la presentación, ¿no? Que les pedía que para hacer su trabajo tenían que revisar primero esa presentación. Y espero que más o menos en cierta medida sí la hayan revisado toda, pero como he visto, pues hay ciertas partes que muchas veces no les hacen mucho caso. Y esta es una de ellas. Es un teorema que nos dice que si tenemos un polinomio con coeficientes en los complejos y tiene determinado número de raíces, ¿no? Entonces, si multiplicamos este polinomio por un escalar cualquiera, lambda, que aquí se representa, este escalar, lo que nos hace es, digamos, aparentemente nos cambia el polinomio, ya se puede ver como un polinomio f de x. Sin embargo, mientras este valor escalar por el que se multiplicó sea distinto de 0, no importa si es valor real o complejo, este nuevo polinomio va a tener las mismas raíces que el polinomio original p de x. De ahí lo que podemos obtener es que si tenemos, por ejemplo, un polinomio que todo sea divisible entre 2, pues podríamos dividirlo primero, todos sus elementos, todos sus términos entre 2, y nos quedaríamos con un polinomio a lo mejor más sencillo, pero que al analizar sus raíces, pues vamos a llegar de forma un poco más fácil, más rápida, a que si lo tomamos el polinomio en su forma original, ¿no? Bien, este no tiene que ver con este ejemplo ahorita en particular, pero sí lo vamos a
a tomar en cuenta un poco más adelante. Entonces se queda ahí como reservado ese teoremita. Vamos a trabajar con este ejercicio que igual le llamé igual polinomio P de X, pero vamos a ubicar igualmente sus posibles raíces racionales. Si se dan cuenta aquí, el término A0 pues es 5, es lo que les pido que observen siempre de entrada, y el término A1, cuando no aparece, pues ya sabemos que ahí va implícito un valor 1. Entonces el término AN va a ser 1 positivo. Así que los factores de A0 pues serían más menos 1 más menos 5. No hay otro factor, ¿verdad? De 5. Y bueno, para el elemento AN, pues igualmente nada más va a haber o AN igual a menos más o a menos 1. Así que de ahí, al formar este cociente P entre Q, las posibilidades de raíces racionales son solamente pues, o más menos 1 o más menos 5. ¿Cómo podríamos verificar que esas efectivamente son sus posibilidades? Pues vamos a hacer divisiones sintéticas, ¿de acuerdo? ¿Entre cuál quieren probar primero? La división sintética la pueden poner así o le pueden poner la rayita esta del lado derecho, no importa, así como ustedes la hayan revisado, está bien. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta los coeficientes 1, menos 2, menos 4, 5 y probemos por ejemplo por 1. Bajamos el primer dígito, 1 por 1 nos da 1, menos 2 más 1 nos daría menos 1. Menos 1 por 1 pues nos daría menos 1. Aquí al sumar nos daría menos 5. Y bueno, multiplicando nuevamente por esto nos da menos 5 aquí. Y de inmediato encontramos que esta es una raíz, ¿no? Entonces vamos a llamarle alfa 1 igual a 1 es raíz. Es raíz. Y aquí tenemos que el polinomio resultante, vamos a llamarle, pues como les guste llamarle aquí, si quieren le podemos llamar f de x, sería un polinomio de grado 2, ahora, x cuadrada menos x menos 5. Y como se ve aquí, de una vez lo podríamos factorizar, si se acuerdan, ¿no? Dos factores en el que se tiene un término semejante x, por ejemplo, y tendríamos que ubicar dos valores que multiplicados me den menos 5 y sumados menos 1. ¿Cuáles serían estos? A ver si me están escuchando porque a veces pienso que ya estoy sola. Menos 3 y 2, creo. Menos 3 y 2. Multiplicados nos darían menos 5. No. Serían menos 5 y 1. A ver, veamos. Menos 5. Menos 5 y 1. ¿Así? Multiplicados sí me darían menos 5, pero sumados me dan menos 1. No, una disculpa. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Sí se puede factorizar así o no? Yo creo que no se puede factorizar, pero la verdad no sé. Vamos entonces a la fórmula general y ahí podríamos entonces encontrar estos valores, que posiblemente no necesariamente son pues alguno de estos dos, ¿no? El más menos 1 y el más menos 5 no necesariamente van a ser raíces. De hecho, vean cómo el polinomio al que llegamos se podría todavía meter en una nueva, digamos, en una nueva división sintética.
si nosotros quisiéramos realizar, seguir aquí de esta división sintética, podríamos haber puesto de nuevo 1, menos 5 y tratar de seguir aquí con una nueva división sintética. Y por ejemplo, ver si el 5, ya sea positivo o ya sea negativo, fuera factor. Podríamos hacer eso o podemos recurrir a la fórmula general. Como yo espero que estén trabajando en la fórmula general, voy a probar esta división sintética. 5 por 1, 5. Entonces aquí nos daría 4 por 5, 20. Y no, pues no sería raíz definitivamente, ¿verdad? Esto nos daría 15. No sería una raíz. Entonces, probando con menos 5. A mí me dio, pero no es ninguna de las que está ahí, profesora. No es ni más menos 1. No es ni más menos 5 ni menos 1. Exacto. ¿Qué valores te dieron? Me dio que puede ser 1 más menos raíz de 21 entre 2. Eso es un valor irracional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que les mencioné que estas son posibles? No es que sean las raíces, necesariamente las encontremos ahí. Entonces, voy a poner esa división, más bien esta fórmula general que nos dice su compañero, que es lo que hizo él. Aquí voy a dejar las posibilidades, más menos 1 y más menos 5, pero aplicando directamente aquí la fórmula general, como dijimos, para encontrar las últimas raíces sería alfa 2 y alfa 3. Como el valor de b negativo, pues es 1. 1 más menos, aquí tendríamos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, lo podemos poner al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 5. Todo esto entre 2 por 1. Esto pues nos daría 4 por 5, 20 y se haría una suma. Así que aquí tendríamos 1 más menos raíz de 21 entre 2. Es justamente lo que les mencionaba. No todas las raíces tienen que ser racionales. En este caso diríamos, bueno, el alfa 2 va a tener que ser 1 más raíz de 21. Esto entre 2. Si me dan su valor en forma decimal, ¿cuánto nos da esto, por favor? $2.7912.9. Vamos a dejarlo en 4 dígitos, 7912, ¿no? Y vamos con el alfa 3, que sería la otra raíz irracional, 1 menos raíz de 21. Todo esto entre 2. ¿Cuánto nos daría esto? Menos 1.7912. Menos 1.792. ¿2 o 12? 12. 12 también. Ok, gracias. Vean que algo a lo que llegamos aquí es que justamente la fórmula general nos permite ubicar raíces irracionales, pero solo si logramos llegar a un polinomio ya de grado 2, como en este caso, ¿no? Y algo que les pido observar aquí es que, pues estos dos números, aunque son irracionales, uno es el conjugado del otro. Aunque seguramente no habían oído hablar de conjugado en el caso de los números reales, bueno, pues los irracionales sí se puede decir que tienen un conjugado. Y justamente sale de aplicar esta fórmula general para encontrar este tipo de valores, ¿no? De raíz. Tenemos que uno es con signo más y otro es con signo menos. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que las raíces irracionales también vienen en pares. Raíces irracionales
sobre todo de esta forma, de 1 más menos el radical de algún valor que no tiene raíz exacta, entre este valor que puede ser 2, puede ser cualquier otro, también las podemos ver en par. Puse mal, en par o en parejas, ¿no? Raíces irracionales en número par es como las vamos a tener. Así. De tal manera que, bueno, pues este teoremita que utilizamos para encontrar las posibles raíces racionales es bueno siempre y cuando, obviamente, el polinomio tenga raíces racionales, pero va a haber algunos polinomios que no tengan todas las raíces de forma racional. Pueden tener algunas racionales, algunas otras irracionales, como en este caso, y algunas otras complejas, ¿no? No todas tienen que ser del orden de los números reales, sino también puede haber complejas y reales. Sí, Raúl, alzaste la mano. Sí, entonces solo vamos a poder obtener raíces irracionales cuando tengamos un polinomio que sea como de x, o sea, que se pueda resolver con la chicharronera, ¿no? Cuadrática, con la chicharronera, exactamente. Si no podemos ubicarlos, digamos que tienes un polinomio de grado 7. Encontraste, por ejemplo, 2 raíces racionales a través del método que vimos primero. 2 raíces racionales que se pueden expresar como fracción, pero el resto suponte que serían, más bien, suponte que tendrías 3 valores racionales y el resto son irracionales, es decir, tendrías que encontrar 4 irracionales. Ahí, pues, solo haciendo tal vez algún malabar algebraico para poder hacer un cambio de variable y tratarla como una de grado 2, o si no es así, si no es posible, pues únicamente por métodos numéricos, que no es el campo. Eso no lo vamos a ver. Eso no lo vamos a ver ahorita en este curso. Les decía, eso van a volver a ver polinomios, pues cuando lleven esa asignatura de métodos numéricos. Pero para entonces, pues ya tendrían que haber explotado todas estas posibilidades del álgebra en las que sí pueden ubicar más o menos la naturaleza de las raíces. ¿De acuerdo? Por eso es la importancia, pues, de que vayan en orden, que vayan, pues, viendo los temas que más adelante también los podrán retomar, pero ya sabrán qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso es importante también, ¿no? Así que, bueno, si ya logramos llegar a una de grado 2, a un polinomio de grado 2, la fórmula general es infalible y nos lleva a encontrar raíces irracionales. Pero si hay más de un par en un polinomio, pues olvídate, ¿no? Tendrías que esperarte hasta el, creo que, 4º semestre para que veas métodos numéricos, ¿no? Así que, bueno, por lo pronto ahorita no se preocupen, no vamos a ver polinomios de ese estilo, por algo están bien preparados ad hoc a nuestro plan de estudios, ¿no? Así que, bueno, vean aquí, encontramos las 3 raíces, pero no las 3 no fueron racionales necesariamente. A pesar de que aquí pensaríamos que el 5, tiene que ser el 5 una raíz, ¿cómo de que no? Pues no fue. Y de hecho, pues una es negativa y otra es positiva, ¿no? Pero no es racional. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Quisiera escuchar sus dudas. Déjenme prepararles el siguiente ejercicio. Por eso les estoy quitando la pantalla, la dejo de compartir. Bueno, y aquí permítanme ver esto. Nada más sí me faltó ver esta parte. ¿Cómo representaríamos estos factores lineales a este polinomio? Pues igualmente vamos a escribir, como lo hicimos antes, los elementos del polinomio. El polinomio aquí original, pues sí encontramos una de sus raíces, que era x menos 1, pero las otras 2 raíces, pues las representamos así. ¿Sí la están viendo en la pantalla ya? ¿La pizarra? Ya, profesor. Ya se ve.
Entonces, bueno, lo que quería es que vieran esto. También se puede representar así nuestro polinomio en términos de sus factores lineales, pero aquí pues incluso encerramos entre paréntesis este valor de los irracionales, porque, bueno, esto podría ser un valor negativo o positivo. Ya vimos que una es positiva y otra es negativa, pero así las expresaríamos, ¿no?, para nuestro polinomio. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien o no? Entonces ahora vamos a ver lo que es la regla de los signos de Descartes. Seguramente habrán leído algo de esto, ¿no? ¿Sí lo leyeron o no? ¿Qué me pueden decir que nos decía la regla de los signos? Si es que le entendieron, ¿verdad? Porque pudiera ser que no se le entendió. ¿Se entendió esta regla de los signos? Más o menos. Más o menos. ¿Quién me puede platicar así de lo que haya leído? Bueno, yo entendí de la primera regla que el número de raíces reales era el número de cambios de signo del polinomio. Así más o menos entendí. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces nada más déjenme ponerles ahorita el ejemplo para que con ese vamos a trabajar. Denme un segundito, ahorita estoy preparando nuestra pizarra con este ejercicio y ahorita se los comparto. Ya, ahí ya va. Me avisan cuando ya les aparezca la pizarra, que a veces tarda un poquito. ¿Ya la ven, la pizarra? Sí, profesora. Ok, bien, esto es lo que nos dice la regla de los signos de Descartes. Nosotros vamos a observar el polinomio. Este ya es otro polinomio, ojo, ¿no? Y vemos que tiene un determinado coeficiente A0 y un determinado coeficiente AN, que aquí en este caso, pues el A0 es -2 y AN vuelve a ser 1. Bueno, de aquí lo que vamos a observar es ya no tanto esos primeros coeficientes, sino qué cambios de signo tenemos. Aquí los dos primeros son positivos, entonces no hay cambio de signo ahí, pero de 4x4 a x cuadrada hay un cambio de signo de más a menos, luego de menos a más y luego de más a menos. Hay 3 cambios de signo, es lo que podríamos encontrar para este polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dice esta parte de la regla de los signos de Descartes es que a ese número 3 le vamos a quitar un número par, pues un número par de tal manera que nos dé todavía valores enteros positivos. Entonces, aquí hay 3 o una raíz real positiva. Eso es lo que nos diría la primera parte de este teoremita, ¿no? El polinomio, así tal como nos lo dan, tiene 3 cambios de signo, entonces 3 o 1 raíces reales positivas. Ahí le puse raíz, le voy a poner raíces porque sería en plural. Raíces reales positivas, o sea, o tiene una o tiene 3. Después de esto tendríamos que analizar al polinomio ya no en x, sino en menos x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que donde quiera que aparece nuestra x, la vamos a cambiar por un menos x, y se vería afectado todo esto por el exponente. Más 4 por el menos x a la cuarta, menos x al cuadrado,
más 3 por menos x, y el término independiente en el que no depende en absoluto del valor o del signo que tome x. De aquí lo que vemos es que las potencias impares nos van a cambiar el signo al polinomio original, ¿no? Con respecto al original. Así que tendríamos menos x5 en la 5. Luego las potencias pares no le van a cambiar en absoluto el signo al resultado, porque primero se eleva el exponente y luego se multiplica por el valor que le acompaña, ¿no? Entonces aquí seguiría siendo más 4x cuarta. En este caso tampoco se afecta, menos x cuadrada. En el 3 pues sí le afecta, le cambia el signo. Y el último no cambia nunca. Vamos a analizar nuevamente el número de cambios de signo aquí. Y bueno, primero tenemos de menos a más, hay un cambio ahí. Luego de más a menos, hay otro cambio. Y de ahí en adelante todos son negativos. Así que aquí tendríamos ahora 2 cambios de signo. ¿Esto qué nos va a implicar según lo que leyeron ahí en la presentación? Bueno, pues que en general solo puede haber 2 reales negativas. El polinomio evaluado en menos x nos va a dar raíces reales negativas. 2, o si le quitamos de nuevo número par, pues ya le quitamos el 2. 2 o 0 raíces reales negativas. Hasta aquí esto va claro. Ahí en la presentación, una disculpa porque a lo mejor esos 2 incisos donde está la regla de los signos de Descartes pudiera parecer un tanto confusa, pero justamente es en estos ejemplos donde se tiene que aclarar todo, ¿no? Se ve entonces que, pues, de esta manera vamos nosotros a encontrar nuestras raíces, tanto reales positivas como reales negativas. Esto también está englobando a las raíces racionales o irracionales, ¿no? Todas serían realmente raíces reales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues hacer esta tablita que les había yo más o menos dejado aquí y ver todas estas posibilidades. En general, para este polinomio tenemos un polinomio de grado 5, así que en total siempre vamos a tener pues 5 raíces, ¿no? De tal manera que según este análisis que acabamos de hacer con los cambios de signo, pues las reales positivas pudieran ser 3 y las reales negativas 2. De tal manera que si ya completamos aquí con 3 positivas y 2 negativas, aquí debería haber 0 complejas. Pudiera ser esta la situación de la naturaleza de las raíces. Pero pudiéramos seguir teniendo aquí las 3 positivas y 0 negativas, como vimos como la otra alternativa. Las 0 reales negativas, entonces las otras 2 necesariamente tendrían que ser complejas. Algo que vale la pena aquí mencionar es que las raíces complejas, al igual que lo que ya mencionamos sobre las irracionales, también siempre vienen en pares. Raíces complejas siempre vienen en pares. Eso anótenlo, ¿sí? Para un polinomio con coeficientes reales, vamos a tener siempre número par de raíces, ¿no? No podríamos tener una aislada. Y de nuevo, pues en los complejos siempre va a ser una raíz y su conjugada. No sé si esto se queda claro. Continuando con nuestra tablita, pues también podríamos tener solo una raíz real positiva y podríamos tener las mismas 2 reales negativas. En este caso tendríamos que tener 2 complejas para completar en total las 5 raíces. ¿De acuerdo? Y podríamos tener en el último caso una raíz real positiva, en este caso 0 negativas, y las 4 restantes tendrían que caer en el campo de los complejos. ¿Habría alguna otra posibilidad aquí de combinación de estas raíces que ustedes consideren, o serían todas?
Pues puede ser la de una real positiva, 4 real negativa y 0 complejas. No podría haber 4 reales negativas. ¿Por qué? Por la naturaleza del polinomio que ya vimos, aquí solo puede haber o 2 o 0. No puede haber 4. Ah, ok. Si existiera esa posibilidad, aquí habríamos tenido 4 cambios de signo en el polinomio en menos x. Pero aquí no hay de otra. Solo puede haber o 2 o 0. ¿Y puede ser, por ejemplo, que sean 4 positivas y una negativa? No, tampoco, porque aquí solo puede haber o 3 positivas o una positiva y lo demás pues son las negativas, pero solo en este determinado número de raíces. Ahí sí es, en este caso, en este sentido, la regla de los signos de Descartes sí nos guía muchísimo para ubicar la naturaleza de las raíces. Así que lo único que nos quedaría, digamos, como libre, no hay una restricción en particular, es para las complejas. Por eso aquí sí pudimos decir, pueden ser 0, pueden ser 2 o pueden ser 4. Y siempre en el caso de este renglón de las complejas, siempre veríamos un número par. Ojo con esto, ¿no? ¿Sí está claro hasta aquí esta regla de los signos de Descartes? Yo tengo una duda. Sí, dime, Héctor. ¿Por qué le quitábamos un número para el número de raíces reales? Bueno, siempre se le va a quitar un número par, así es como, pues este es un estudio de Descartes que le debemos a Descartes y bueno, él desarrolló toda una teoría en este sentido y bueno, su conclusión es esa, que solo podemos quitar un número par, obviamente menor al valor del número de cambios de signo, pero de tal manera que no hablemos de que nos den raíces negativas, ¿no? Menos 3 raíces positivas, por ejemplo, no. De tal manera que estén solo valores enteros para el número de raíces. Esto, pues lo pudiéramos encontrar más en los libros de texto. ¿De dónde sale esto de que por qué le quitamos un número par? No es ahorita el fin de nuestro programa de la asignatura, sino simplemente ahora sí que comentárselo, ¿no? A manera como de receta de cocina. Pero si queremos ver el trasfondo de esto, sí tendríamos que ir hasta los libros de Descartes, ¿no? Que bueno, ya vienen algunos libros de texto, no todos lo desarrollan, porque no es tan práctico estar desarrollando esa parte de teoría, pero sí es muy útil aplicarla en realidad, ¿no? En la búsqueda de las raíces de un polinomio. ¿De acuerdo, doctor? Entonces siempre pues lo que hay que hacer es solo quitar números pares. Si hubieran habido aquí, por ejemplo, 5 cambios de signo, pues podríamos quitar el primer número par, quitarle 4, luego quitarle 2, y así tendríamos, por ejemplo, 5 o 3 o 1 raíces reales positivas. Es a eso a lo que se refiere este teoremita. ¿Sí está claro para todos? Profesora. Sí. Se me estaba trabando un poco la computadora. Creo que podría explicar otra vez cómo se llenó la tablita, por favor. Pues la llenamos justo a partir de estos valores a los que llegamos con los cambios de signo. La regla de los signos de Descartes solo se basa en eso, en el número de cambios de signo que tiene un polinomio determinado. Entonces, como ya vimos que las potencias reales positivas pueden ser o 3 o 1, pues ese numerito es el que ponemos aquí, o 3 o 1. Y las reales negativas solo pueden ser o 2 o 0. Bueno, pues pones en esta combinación, bueno, que haya 3 positivas, 2 negativas, y con eso completarías tus 5. O que pudieras tener también la posibilidad de 3 positivas, 0 negativas, y el resto tendrían que ser complejas para completar de nuevo las 5 raíces de este polinomio. Y si no fueran 3 las reales positivas, nos quedamos con la posibilidad de que sea solo 1 y 2 negativas. Bueno, en este caso ya tendríamos 3, tendrían que haber entonces 2 complejas para tener en total 5. O si no hubiera reales negativas, pero sí una real positiva, pues entonces tendríamos la necesidad de que hubiera 4 complejas, 4 raíces complejas para tener al final las 5 raíces. Eso es lo que nos dice el teorema que desarrolla esta regla, ¿no? El teorema de Descartes.
Y ahorita, bueno, como les decía, no lo voy a profundizar de dónde proviene todo esto. Por algo, pues también les decía, si quieren entender un poquito más a fondo, sí les va a tocar a ustedes revisar un poquito más de la bibliografía. Aquí, por cuestiones del plan de estudios y del tiempo que nos dan para cada semestre, no nos podemos detener en buscar ese trasfondo, ¿no? No lo vamos a revisar. ¿Sí, Javier? Sí, profesora, muchas gracias. No hay de qué. Pero vamos con Alfredo. Bueno, es que yo le quería comentar que en esta parte de la tabla, yo lo vi y lo analicé como una tabla de verdad que vimos en fundamentos de programación. Porque nos están dando las variables y nosotros tenemos que hacer las combinaciones y ya nada más sería en la última parte el complemento para que diera el total. Es una analogía válida, ¿sí? Simplemente es que tienes estas posibilidades. Las que son invariables son estas que se refieren a los cambios de signo. Puede haber o tres o una para este polinomio en particular. Ojo, esta regla se aplica ya de manera individual a cada polinomio y en cada uno vamos a tener pues cambios de signo distintos. Entonces, esto es lo que es invariable. Y lo que decía es que vamos a completar en la parte de complejos ya con la parte que nos complemente, ¿no? Que nos complemente el número de raíces. El número de raíces no va a variar. Van a ser 5 porque este es un polinomio de grado 5, que es lo que dice el teorema fundamental del álgebra. Pero sí, estás en lo correcto, es una buena analogía. Muchas veces sí se tienen que hacer este tipo de combinaciones, ¿no? Que no requieren ni siquiera una fórmula, ¿no? Es puro razonamiento. ¿De acuerdo? Sí, Alfredo, es lo que nos comentabas. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, bueno, justo en programación, pues se tienen que hacer muchos análisis de ese tipo, ¿no? Vamos a ver, entonces, todavía no encontramos cuál es el caso para este polinomio. Podemos complementar todo esto con lo que ya vimos de las posibles raíces racionales. Entonces vamos a tratar de ubicarlas, las posibles raíces, que ojo, ya sabemos que no necesariamente van a ser racionales. Nuestras raíces pudieran ser racionales o irracionales, pero algo nos puede ayudar esto, ¿no? Y voy de una vez a formar el cociente P entre Q, donde ya sabemos que arriba estarían todos los factores de A0 y abajo los factores de AN. Arriba pues tendríamos más menos 1, más menos 2, porque el A0 pues vale, voy a ponerlo aquí, A0 vale menos 2 y AN vale 1, así que no hay mucho pierde aquí. Si el valor AN siempre va a estar entre más menos 1, pues estas son nuestras posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en principio podríamos trabajar aquí alguna que otra división sintética para tratar de reducir aquí el grado y encontrar algunas raíces. Vamos a completar aquí. Creo que nos va a quedar un poquito más largo porque son 5 términos. Aquí sería... Y en este caso nos falta x cúbica, si lo ven en el polinomio, tenemos x a la 5, x a la 4, faltaría x al cubo, luego x cuadrada, x y el término independiente. Entonces, donde debería estar x cúbica, vamos a agregar un 0. Así que nos quedaría 1, 4, 0, menos 1, 3 y 2. Vamos a evaluar cuál les gustaría de todas estas. Es menos 2, ¿no, profesor? ¿Perdón? ¿No es ¿Menos 2? Sí. Sí, ¿no? Ah, sí, menos 2. Sí, gracias. Yo pensé que me decían entre menos 2. Ah, no, perdón. Bueno, también. Si quieren. ¿Quieren probar con menos 2? Bueno, es que había dicho que se empezaba con los más pequeños, ¿no? Entonces, pues... Sí, podemos probar con menos 1, por ejemplo. Vamos a... Okay. No sé, si ustedes quieren ir haciendo la división sintética, vayan viendo y me indican como cuál de estas, si es que encontráramos una raíz, cuál sería, ¿no?
A ver, me espero unos segunditos a que ustedes lo ubiquen. ¿En alguno de estos casos encontraron raíz o no? En -1 creo que no hay raíz. En -1 no hay. En 1 positivo tampoco. Uh-huh. Creo que no hay, o sí, profesora, porque en -2, creo que, y en 2 no hay. No, en este caso, bueno, pues sí son raíces reales, pero no son racionales. Sí quería que ustedes le buscaran un poquito a esta parte, pero lo que vamos a ver es que ninguno de estos valores, voy a quitar de aquí la pantalla, ninguno de estos valores en realidad fueron raíces. Aquí pues lo que vamos a tener prácticamente es que son raíces irracionales. Entonces, bueno, sí quería que le analizaran un poquito, pero lo que sí quiero que se observe aquí es precisamente que se tienen 3 raíces, ya mencionamos en sí. Ahorita, para este polinomio, lo que hice fue la gráfica aquí la vemos, y probé la división sintética en -1, pues su residuo fue -3. En el valor de 1 también hice la división sintética y su residuo fue 5. ¿Qué es lo que observamos entre esta división entre 1 y -1? Una fue positiva, es decir, el residuo nos daba 5 positivo en 1. El polinomio evaluado en 1 pues nos da 5 positivo y evaluado en -1 nos da -3. ¿Qué es lo que implica aquí? Es que aquí va a haber raíz en medio, es decir, nosotros lo que vemos es que el polinomio para el valor de 1 positivo nos daba un valor en y, pues un valor de 5, ¿no? Positivo por acá arriba. En cambio, para el de -1 nos daba negativo, está justo por debajo del eje X. Significa esto que entre -1 y 1 hay una raíz. Aquí les puse entonces la gráfica, no sé si la estén viendo. Y esta es una raíz de tipo irracional. Lo voy a ver ahorita mejor con GeoGebra, porque no hay mejor manera de visualizarlo ahí que con GeoGebra. Permítanme abrir un GeoGebra clásico. No sé si hayan trabajado ustedes también para algunas partes con esto de GeoGebra. Y voy a escribir aquí el polinomio. Déjenme acordar cuál es el polinomio. X5 más... Voy a ponerlo así. Y igual
Es que lo tengo en mayúsculas. Y igual a x a la 5. Si me ayudan dictándome el polinomio, por favor, más 4x. ¿Sí era 4? 4x a la 4. 4x a la 4. 4x a la 4. Gracias, es que es más rápido si me lo dictan. Menos x al cuadrado. X a la 4, gracias, menos x. Es que aquí me equivoco luego en las teclas. El cuadrado, luego era en más x. 3x. Menos 3x. Más 3x. Más 3x. Más Menos 3x menos 2. Gracias. Ahí está, ese es el polinomio que, bueno, la gráfica que les puse justamente es tomada así como esta, pero le voy a cambiar la escala un poquito. Eso es como alejarnos un poquito, este es el zoom, estoy quitando, digamos, el zoom. Este sería el polinomio en particular. Y vemos que tiene estos tres cruces con el eje X. Lo que mencionaba, las raíces reales se pueden ver como cruces con el eje X. Entonces me voy de nuevo a ver este acercamiento. Estas tres raíces no son de tipo racional. Se ve que una está poquito después del menos 4 en X, otra está entre menos 2 y 0, la otra está entre 0 y 1, que es lo que ya veíamos, ¿no? Entre 0 y 1 hay una raíz, o entre menos 1 y 1, también se podría indicar como esta otra raíz. Eso es algo de lo que tenían también ahí, o tienen en la presentación del tema de polinomios, que pueden ubicar más o menos por dónde andan las raíces. Si nosotros al hacer la división sintética tenemos que para un determinado valor hay un valor positivo, bueno, en este caso dividíamos el polinomio entre el factor x menos 1 y en el valor de 1 teníamos un valor positivo, ¿no? Déjenme regreso aquí para ver. Sí, cuando hacíamos la división entre el valor de 1, nos daba el polinomio igual a 5. Voy a escribir aquí. El polinomio evaluado en 1 nos da 5, mientras que el polinomio evaluado en menos 1 nos da menos 3. Esto implica que justamente entre menos 1 y 1 hay una raíz. ¿Por qué? Porque primero era de naturaleza negativa y luego pasa al valor positivo. Entonces, por aquí necesariamente tuvo que cruzar aquí al eje de las X. Aquí está una de las raíces. Lo mismo pudimos haber encontrado, aunque no es a veces tan fácil, que entre menos 2 y menos 1 tendríamos otro cambio de signo, ¿sí? Podríamos evaluar, por ejemplo, el polinomio en menos 2, y luego, bueno, en menos 1 ya lo vimos, que nos da el valor de menos 3, pero en menos 2 nos habría dado un valor positivo. Y lo mismo para valores aquí cercanos al menos 4. Aquí por eso yo ya no escribí, les pedí que ustedes hicieran las divisiones sintéticas. Y lo que observaríamos es que para este polinomio, el caso 2, déjenme ver si era el caso 2, que aquí lo puse de manera, digamos, rápida. ¿Cuál fue el caso de lo que hicimos en la tablita que se parece a esta naturaleza de estas raíces? Es decir, aquí vemos que solo hay 3 cruces con el eje X, o sea que tiene que haber cuántas raíces reales negativas ven aquí. Serían 2, ¿no? Serían 2 reales negativas, ¿sí? Las que están a la izquierda del 0, justamente. ¿Sí las vemos? Y sería una real positiva, que es la que está a la derecha del 0. Así que el caso aquí que se acerca más para este polinomio sería una real positiva, 2 reales negativas, y entonces las otras 2 tendrían que ser aquí necesariamente 2 complejas. Aquí les esbocé más o menos, bueno, que aquí no está bien el sistema cartesiano. El eje Y está más a la derecha.
pero ahí se verían, digamos, estas raíces. Una de estas raíces estaría siendo positiva y las otras dos negativas. El ejercicio se apega más al número 3, ¿no? ¿Sí lo vemos todos? Oh, esta radiación chueca. Entonces, ahorita no vamos a encontrar esas raíces por lo que mencionábamos que pues no puede encontrarse realmente, si no hemos llegado al de grado 2, no podemos ubicar todavía a nuestras raíces, ¿no? Porque es a través de la fórmula general. Pero sí podríamos, pues aquí de entrada, pues decir que este es el que daría solución, ¿sí? De acuerdo a la regla de los signos que desarrollamos, es el que se parece más ya a la naturaleza de este polinomio. Ahorita yo ya me adelanté a ponerles la gráfica porque podríamos pasarnos ahí un buen rato buscando entre otros valores que no fueran las raíces racionales que estábamos considerando, ¿no? Hay 3 raíces reales, una es positiva y hay 2 negativas, pero no son racionales. Como dije, se tendrían que emplear métodos numéricos, es lo que puse aquí, para hallarlas. Las otras 2 raíces tienen que ser complejas y como les mencionaba, las raíces complejas no se pueden visualizar en la gráfica. En este caso es el caso 3, el que se apega a la naturaleza de las raíces de este polinomio P de X. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, la única manera en la que vamos a poder saber cuántas raíces complejas tiene el polinomio es viendo la gráfica. O sea, si se supone que tiene 5 y solo vemos 3 intersecciones en X, pues las otras 2 son complejas. Y es la única manera que sabemos eso. Esa es una forma y lo que, bueno, sí, para cuando son raíces irracionales, sí tendríamos que ubicarlas o en la gráfica o con métodos numéricos. Los métodos numéricos, como dije, pues está todavía a varios semestres de distancia. La gráfica, pues esa sí la podemos hacer como ahorita yo lo hice en GeoGebra, que, ojo, en el examen sí yo les diría está prohibido usar GeoGebra o cualquier graficador, pero les sirve de guía, ¿no? Simplemente para saber si tiene raíces irracionales, mejor ya ni le busques, ya no hagas más divisiones sintéticas, porque no vas a llegar a ninguna, ¿de acuerdo? Las divisiones sintéticas pues las hacemos con valores enteros, normalmente a lo mucho fraccionarios, y eso pues ya nos va costando un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, las raíces reales definitivamente esas sí las observamos en una gráfica como esta. Las raíces complejas no tenemos manera. Si queremos saber cuántas complejas va a haber, pues sí, sería viendo la gráfica o aplicando esta regla de los signos de Descartes, como ya vimos, ¿no? Que si encuentras algunas reales, positivas o negativas, pues ya el resto tendrían que ser complejas. ¿De acuerdo, Raúl? Sí, ok, muchas gracias. Bien, entonces hasta aquí todo bien. ¿Qué me pueden decir? ¿Alguna duda? Aquí me hubiera gustado más la gráfica en colorcito, ¿verdad? Se las dejé en blanco y negro. Pero bueno, lo que importa ahorita es que se entienda. Les voy a compartir de todos modos esta pizarra para que la revisen con calma, pero espero que con esto que ya vimos hoy, pues quede un poquito más claro, pues todo eso que les había yo pedido sintetizar desde antes, así que pago previo en el caso de la teoría, ¿no? Todo lo que revisaron, a lo mejor en la forma genérica que se pone ahí en la presentación no es muy claro, pero justamente es con estos ejercicios que se pretende aterrizar toda esa teoría. Profesora, perdón. Sí, Patricio. Es que yo, digo, la verdad no puse mucha atención en esta parte. ¿Por qué por qué no son racionales las raíces? No son racionales porque si tú analizas, y de hecho eso les pedí que hicieran, hagan las divisiones sintéticas, en este caso entre 1 o menos 1 o
también pudieron haber hecho para -2 y 2 y tampoco habrían llegado a que son raíces. Si analizan estas raíces racionales posibles y ninguna de ellas es raíz, entonces ya de entrada de ahí pueden decir, no, pues ya para qué le busco, estas son raíces irracionales y como todavía no encuentro ninguna, pues me falta material, digamos, para definir cuáles son las raíces. Y ahí sí, pues no te queda de otra y vete pues, a ver la gráfica, ¿no? Porque, como les decía, pues la otra es meterlo en un programita de Newton-Raphson o de algunos otros que van a ver, como les decía, en métodos numéricos para encontrar las raíces. Pero ahorita no tendrían más elementos que o ver la gráfica o hacer estas divisiones sintéticas, pero no aplica siempre porque muchas veces van a toparse con raíces irracionales. ¿De acuerdo, Patricio? Ok, sí, gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Perfecto. Entonces, bueno, para esta situación aplicó, como decíamos, pues el caso 3, que era una real positiva y 2 reales negativas. El resto, pues ya tendrían que ser complejas. Y ahorita todavía no vamos a revisar las complejas. Bueno, la próxima clase ya vamos a abordar esto de las complejas, pero de entrada, pues ya lo que les mencioné fue que pues siempre van a venir en pares, así que en algunos ejercicios, sobre todo en exámenes finales, les gusta mucho darles una raíz compleja y pues ustedes tienen que encontrar el resto. De hecho, de entrada, si les dan una raíz compleja, pues ya les están dando 2, porque el conjugado también va a ser una raíz. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con esto entonces la próxima clase. Sigan revisando, por favor, las notas de la presentación, sobre todo estos temas que les menciono que vamos a ver más adelante. Voy a dejar de compartir, entonces nos vemos. Bueno, sí me da unos minutos para ver quién participó el día de hoy antes de irnos, por favor. Si no, luego es más tardado estarles buscando sus mensajes. Nos vemos, el resto de los jóvenes, nos vemos próximo martes. Ya no vamos a tener, espero, situaciones que nos interrumpan el ritmo de las clases. Nos vemos el martes. Buena tarde. Buena tarde, profesora. Hasta luego, profesora. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.